Buenos días a todos. Vamos a resolver un problema de interacción gravitatoria que tiene muchos apartados relacionados con este bloque de gravitatorio de física de segundo bachillerato. El enunciado me dice así: el campo gravitatorio en la superficie de Urano, que será este planeta de aquí, es igual a 9 metros partido por segundo cuadrado. Sabiendo que su radio es de 25.362 kilómetros, hallar, y el apartado A, vamos a ir paso a paso, nos pide la masa de dicho planeta. Entonces vamos a poner por aquí que el radio es de 25.362 kilómetros y el apartado A, vamos a desarrollarlo por aquí, nos pide el campo gravitatorio en un punto de su superficie, aquí por ejemplo. Vamos a llamar a ese punto A. Entonces sabemos que el campo gravitatorio en general es con la constante de gravitación universal por la masa que genera ese campo partido por la distancia del centro de ese cuerpo al lugar donde estemos calculando el campo. Por tanto, el campo gravitatorio en la superficie, vamos a poner un índice cero, va a ser la constante de gravitación universal, la masa de Urano, vamos a ponerlo así, partido por el radio de Urano al cuadrado. En este caso, yo conozco ese campo gravitatorio, es de 9 metros segundo cuadrado. Conozco la constante de gravitación universal, 667 por 10 a la menos 11. Me piden la masa y conozco el radio. Con lo cual, despejamos radio de, radio no, perdón, masa de Urano será igual al campo gravitatorio por el radio de Urano al cuadrado partido por G, es decir, 9,00 por eh, 25.362 kilómetros, que hay que expresarlo en metros, por tanto multiplicamos por 10 elevado a 3 al cuadrado, entre 667 por 10 a la menos 11. Y esto nos da 8,679 por 10 elevado a 25 kilogramos. Y este sería el primer apartado. El segundo apartado nos dice, define el concepto de velocidad de escape. No lo voy a escribir, pero definimos la velocidad de escape como la velocidad necesaria que tiene, con la que debemos lanzar un cuerpo desde la superficie de un planeta o cualquier otro sistema para que escape de su acción gravitatoria llegando al infinito. Además se entiende como velocidad mínima para llegar al infinito. Es decir, que vamos a fijar una posición, la A, desde donde lanzamos el sistema, y una posición B donde va a llegar, o vamos a suponer que llega al infinito. En este caso, para obtener su expresión, como todo el recorrido que va a hacer ese sistema lo hace simplemente bajo la acción del campo gravitatorio, y este campo gravitatorio es una fuerza conservativa, se tiene que cumplir que entre la posición inicial A y la posición final B se conserva la energía mecánica, es decir, que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del lanzamiento, que la llamamos velocidad de escape, eso sería A, menos G por el producto de la masa de Urano por la masa del cuerpo que lanzamos, partido por la distancia en A, que es el radio del planeta. Estamos poniendo que es el radio de Urano. Esto sería energía mecánica en A, energía cinética en A, más energía potencial gravitatoria en A. Y en B, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el infinito, menos G, producto de las masas del cuerpo que lanzamos y del planeta, partido por una distancia en B. Teniendo en cuenta que la distancia en B es infinita y que la velocidad en el infinito tiende a cero, esa es la condición, que llega al infinito con velocidad cero, tanto este término como este otro serán cero aquí, porque la velocidad es cero, y aquí porque estamos dividiendo entre infinito. Y además, la masa del sistema que lanzamos la podemos simplificar y nos queda que un medio de la velocidad de escape al cuadrado menos g por la masa de Urano partido por el radio de Urano es igual a cero. Desarrollando, la velocidad de escape al cuadrado
es igual a 2 veces G, la masa de Urano, partido por el radio de Urano. O lo que es lo mismo, la velocidad de escape es la raíz cuadrada de 2 veces la constante de gravitación universal, la masa de Urano, partido por el radio de Urano. Si sustituimos valores con la masa de Urano que hemos obtenido, 8679 por 10 elevado a 25, y entre el radio de Urano, que es un dato, 25.362 por 10 elevado a 3, obtenemos que esa velocidad de escape es aproximadamente 21.365,89 metros partido por segundo. Esta sería la velocidad con la que debemos lanzar un cuerpo desde la superficie del planeta para que llegue al infinito con velocidad cero, sin que se haga ningún otro aporte energético por el camino. Pues ya tenemos dos resultados. Por un lado, la masa de Urano y por otro lado, la velocidad de escape. Vamos a continuar con el resto de apartados. El siguiente apartado nos dice que tenemos un satélite artificial de 600 kilogramos que se encuentra en una operación especial en órbita circular a 5.000 kilómetros de su superficie, es decir, que la distancia desde la superficie del planeta hasta donde se encuentra el satélite en esta órbita de aquí es de 5.000 kilómetros. Vamos a indicarlo aquí, la vamos a llamar H. Y también hemos puesto la masa del satélite y el resto de datos del enunciado y otros que hemos calculado. Y nos pregunta cuál es la velocidad del satélite en esa órbita y su peso. Perdón, la velocidad, la aceleración del satélite en esa órbita y su peso. Bueno, tenemos que recordar que la aceleración es el campo gravitatorio, con lo cual nos están pidiendo el campo gravitatorio en esa órbita, que sea la constante de gravitación universal, la masa de Urano, partido por la distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado. Distancia que va desde el centro de Urano hasta donde se encuentra el satélite. Y por tanto que es el radio de Urano más la altura. Es decir, 25.362 más 5.000 kilómetros, 30.362 kilómetros. Simplemente sustituimos 667 por 10 a la menos 11. Masa de Urano la hemos calculado previamente, 8679 por 10 elevado a 25. Y esa distancia, 30.362 por 10 elevado a 3 al cuadrado, y calculamos. Y nos da que en esa posición, es decir, a 5.000 kilómetros de altura, el campo gravitatorio se ha reducido y vale ahora 6,28 metros partido por segundo cuadrado, o newton partido por kilogramo, que es lo mismo. Y ahora nos pide el peso. El peso sabemos que es la fuerza gravitatoria y que la podemos calcular teniendo el campo gravitatorio en un punto, multiplicando por la masa, o también la podríamos calcular utilizando la ley de gravitación universal. Evidentemente es exactamente lo mismo. Como ya tenemos el campo gravitatorio, simplemente vamos a multiplicar ese valor de 600 por este campo gravitatorio, 600 por 6,28, y obtenemos que el peso del satélite en esa posición es 3.767,78 newton. Y ya tenemos el apartado C, fuerza gravitatoria, perdón, campo gravitatorio por un lado, y peso o fuerza gravitatoria por otro lado. Campo gravitatorio o aceleración, fuerza gravitatoria o peso. Es exactamente lo mismo. Vamos al apartado D, y en el apartado D nos pregunta la velocidad orbital y el periodo. Para calcular la velocidad orbital vamos a tener en cuenta que el cuerpo está orbitando debido exclusivamente a la fuerza gravitatoria, que esta fuerza gravitatoria ya hemos indicado que viene dado por esta expresión, y que como tiene una trayectoria curvilínea, la suma de las fuerzas que apuntan al centro de curvatura es lo que llamamos fuerza centrípeta, y eso siempre es igual a masa por velocidad al cuadrado partido por el radio.
como esto de aquí tiene que ser la suma de las fuerzas que apuntan al centro de curvatura, es decir, fuerza centrípeta, suma de las fuerzas que apuntan al centro del movimiento, y la única fuerza que apunta al centro del movimiento es la gravitatoria, esto implica que la fuerza gravitatoria, sigo por aquí arriba, tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, con lo cual G por la masa de Urano, por la masa de el satélite partido por el radio orbital al cuadrado, tiene que ser igual a la masa por la velocidad orbital al cuadrado partido por el radio. Simplificamos y despejamos la velocidad. Nos queda que la velocidad al cuadrado es G por la masa de Urano partido por el radio orbital. Y por tanto, esa velocidad orbital es la raíz cuadrada de 667 por 10 a la menos 11 por la masa de Urano, que es 8,679 por 10 elevado a 25, entre el radio orbital, que es 30.362 por 10 elevado a 3. Y calculamos. Y nos da que esa velocidad orbital es de 13.808,06 metros segundo. Ya tendríamos la velocidad orbital. Nos pide también el periodo lo podemos sacar de conocer que, vamos a utilizar otro color para diferenciarlo bien, por ejemplo, en negro, que la velocidad es igual al espacio partido por tiempo, siempre que esta velocidad sea uniforme. Y por tanto, en una trayectoria curvilínea, la velocidad la podemos poner como la longitud trazada en una vuelta completa entre el tiempo que tarda en dar esa vuelta. 2pi por el radio orbital partido por el periodo. Y si de ahí despejamos, el periodo es 2pi por el radio orbital entre la velocidad. Y sustituimos 2 por pi, radio orbital 30.362 kilómetros, velocidad orbital 13.808,06 y obtenemos un periodo de 13.815,85 segundos, que para expresarlo en una unidad que nos resulte más cómoda de interpretar, lo pasamos a horas y son aproximadamente 3,84 horas. Y tenemos este cuarto apartado también ya completo. Vamos al siguiente. El siguiente apartado nos dice obtener la energía mecánica del satélite en dicha órbita. Aquí podríamos deducir la expresión de la energía mecánica, pero es conveniente que recordemos que la energía mecánica en orbital es la mitad de la energía potencial gravitatoria, es decir, que responderá a esta expresión menos un medio de G, masa de Urano, masa del satélite partido por el radio orbital. Sustituyendo, menos un medio de 667 por 10 a la menos 11, la masa de Urano 8679 por 10 elevado a 25, la masa del satélite 600 kilogramos y el radio orbital 30.362 por 10 elevado a 3. Calculamos y obtenemos que esa energía mecánica es de menos 5,72 para aproximarse mejor, 20 por 10 elevado a 10 julio. El siguiente apartado, apartado F, nos pregunta o nos dice qué energía se debió proporcionar al satélite para ponerlo en esta órbita, es decir, para pasarlo desde aquí, situación A, hasta aquí, situación B. Bueno, pues la energía que debemos proporcionar es la diferencia de energía entre la situación B y la situación A. En B, aquí voy a imaginar o a suponer que no conozco este valor, ¿vale? Lo podríamos poner directamente porque lo tenemos, pero vamos a suponer que no para desarrollar un poquito la expresión. En B tenemos energía, bueno, el sistema está en órbita, por tanto su energía responde a esta expresión. Menos un medio de G, masa de Urano, masa del satélite, partido por el radio orbital en B. Y en A, la
única energía que tiene inicialmente, porque lo demás es lo que vamos a aportar, que sería energía cinética, pero la única energía que tiene es la energía potencial gravitatoria, que vendrá dada por, bueno, ponemos el signo menos del menos este y después tenemos que poner el signo menos de la energía potencial gravitatoria. G, masa de Urano, masa del satélite, radio de Urano. Aquí, entre estos dos términos, lo que estoy haciendo es deducir la expresión. Entre estos dos términos podría sacar factor común G, masa de Urano y masa del satélite. De este término, que sería positivo, me quedaría dentro de la expresión simplemente 1 partido por el radio de Urano. Y del otro, que sería negativo, menos 2 partido por el radio orbital. Y ahora ya sustituimos 667 por 10 a la menos 11, masa de Urano 8,679 por 10 elevado a 25, masa del satélite 600, 1 partido por el radio de Urano, que es 25.362 por 10 elevado a 3, menos 1 partido por el radio orbital, que es 30.362 por 10 elevado a 3. Esto con mucho cuidado con la calculadora y obtenemos que ese aporte energético es de 2,255 por 10 elevado a 10 julios. Esa es la energía que tendría que ser energía de movimiento, es decir, energía cinética que tenemos que aportar para poner el satélite en esa órbita. Vale, continuamos con el siguiente apartado. El siguiente apartado nos dice a qué altura debería encontrarse el satélite sobre la superficie de Urano para que su periodo fuese el doble. Es decir, vamos a pasarlo a otra órbita y la condición es que el periodo sea el doble. Aquí vamos a tirar, este es el apartado G, aquí vamos a tirar de la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler nos dice que los periodos de los planetas al cuadrado partido por sus radios orbitales al cubo permanecen constantes. Entonces, entre dos situaciones cualquiera, se debe cumplir que el periodo al cuadrado en C partido por el radio orbital al cubo en C tiene que ser igual al periodo al cuadrado en B partido por el radio orbital al cubo en B. Como nosotros conocemos los periodos en B y en C, porque en C me dice que es el doble, para que su periodo sea el doble, y en B era 3,84 horas, lo hemos calculado previamente, y el radio orbital en B, que es de 30.362 kilómetros, vamos a poder hallar el radio orbital en C. Vamos a empezar despejándolo, y tendríamos que eso es el periodo al cuadrado en C, por el radio orbital en B al cubo, partido por el periodo al cuadrado en B, es decir, 2 por 3,84 al cuadrado, ese es el periodo en C, radio orbital 30.362 por 10 elevado a 3 al cubo, partido por el periodo en B, que es 3,84 al cuadrado. Calculamos este valor, todo este valor, y le hacemos la raíz cúbica, y tenemos que el radio orbital en C es de 48.196,67 kilómetros. Y por tanto, la altura en C, es decir, la distancia desde este punto hasta la superficie, será toda esa distancia, que la tenemos aquí, menos el radio de Urano, 48.196,67 menos 25.362, que es unos 22.834,67 kilómetros. Es decir, que para que el periodo sea el doble, debemos elevar el planeta, no, perdón, el satélite a una altura de 22.834 kilómetros sobre la superficie. Vamos al siguiente apartado.
El siguiente apartado, penúltimo, nos pregunta qué energía debemos suministrar al satélite para pasarlo de la órbita inicial a esta última, es decir, de B a C. Bueno, esa energía que debemos aportar, estamos en el apartado H, es la energía mecánica en la órbita final menos la energía mecánica en la órbita inicial, es decir, menos un medio de G, producto de las masas, partido por el radio orbital, menos, menos un medio de G, producto de las masas, partido por el radio orbital en B. Sacamos factor común, el 1 medio, G y el producto de las masas, y nos queda multiplicado por 1 radio orbital inicial menos 1 radio orbital final. Sustituimos 1 medio, 6,67 por 10 a la menos 11, 8,679 por 10 elevado a 25, 600 por 1 entre el radio orbital en B, que era esto, 30.362 por 10 elevado a 3 metros. Ahí no es necesario que pongamos metros, menos el radio orbital en A, que sería todo esto, es decir, la altura, más el radio, que lo hemos calculado previamente. Y era este valor de aquí, 48.196,67 kilómetros. Vamos a ponerlo en minúscula, que estamos llamando al radio orbital R minúscula todo el tiempo. 48.196,67 por 10 elevado a 3. Y lo mismo, operamos con mucho cuidado con la calculadora y obtenemos esa energía que tendríamos que aportar para llevarlo a la órbita C. Y obtenemos que esa energía es de 2,117 por 10 elevado a 10 julios. Vamos a por el último apartadito. En este último apartado me dicen que un fallo repentino provoca la caída del satélite desde la órbita inicial, es decir, desde aquí, sobre la superficie de Venus, hasta impactar con el planeta. Que supongamos que parte del reposo, es decir, con velocidad cero, y calculemos la velocidad de impacto del planeta. Lo mismo, vamos a suponer que se para y que cae debido a la acción de la gravedad. Es mucho suponer, pero vamos a suponer eso porque es lo que nos plantea. Para calcular la velocidad de impacto, lo que debemos tener en cuenta es que en todo ese trayecto actúa únicamente la fuerza gravitatoria, que es una fuerza conservativa y por tanto se tiene que cumplir que la energía mecánica en la situación inicial, final, es decir, en la superficie del planeta, es igual a la energía mecánica en la situación inicial, que es en la órbita. Energía mecánica en A, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de impacto, menos G, producto de las masas, partido por la distancia. Esta es la energía potencial gravitatoria, y energía potencial gravitatoria partido por la distancia desde el centro del planeta hasta la superficie, es decir, el radio de Urano. Y eso tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en B, que repito, ya nos olvidamos de que estaba en movimiento orbital y nos dice que parte con velocidad cero, con lo cual esto es cero, menos G, masa de Urano, masa del planeta, radio orbital, o distancia, perdón, más que radio orbital en esta situación ya, en esa situación B. Aquí podemos simplificar la masa del cuerpo que cae, del satélite, porque está multiplicando en todos los términos. Y si nos fijamos, conocemos todo, tanto de aquí como de aquí, salvo la velocidad en A, que es la velocidad de impacto que vamos a despejar. Tendríamos que un medio de la velocidad en A es G por la masa de Urano partido por el radio de Urano, menos G, masa de Urano, partido por la distancia en la posición inicial. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Este 2 lo vamos a pasar multiplicando. Bueno, vamos a hacer dos pasitos. Si se fijan, podemos sacar factor común G por la masa de Urano. Y nos queda multiplicado por 1 partido por el radio de Urano, menos 1 partido por la distancia inicial, que la hemos llamado B. Y ahora sí, vamos a pasar este 2 multiplicando
y después la hacemos raíz cuadrada, de tal manera que la velocidad de impacto será la raíz cuadrada de 2 por g por la masa de Urano, 1 partido por el radio de Urano menos 1 partido por la distancia inicial. Es decir, raíz cuadrada de 2 por 667 por 10 a la menos 11 por 8,679 por 10 elevado a 25 por 1 partido por 25.362 por 10 elevado a 3 menos 1 partido por 30.362 por 10 elevado a 3. Una vez más, mucho cuidado con la calculadora. Vamos a poner el resultado aquí en esta zona que voy a sombrear ya para que quede claro. Lo vamos a escribir aquí, el resultado de esa operación. Y obtenemos que esa velocidad de impacto es de aproximadamente 8.670,43 metros partido por segundo. Y con esto acabamos este problema largo porque estamos haciendo un poco de todo. Estamos calculando aspectos relacionados con el movimiento orbital, la determinación del peso y la fuerza gravitatoria y el campo gravitatorio, la aceleración en diferentes posiciones. Y finalmente, utilizando en varias situaciones, aplicando en varias situaciones el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces es extenso, pero lo dicho, tiene un poco de todo. Espero que se haya entendido. Un saludo.